Esta noche creo que cabe en una caguama todo lo que siento, todo lo que siento. Esta noche creo que cabe en una caguama todo el universo, todo el universo. La noche me llama, me busca, me quiere sanar. Volví a las calles de la soledad. La herida está abierta y no quiere dejar de sangrar. Somos culpables de este final. La vida nos cambió, lo nuestro se rompió y todo este amor quedó flotando en la nada. Quizás sea lo mejor poder decir adiós, por fin poder bajar las espadas. Esta noche creo que cabe en una caguama todo lo que siento, todo lo que siento. Esta noche creo que cabe en una caguama todo el universo, todo el universo. Esta noche creo que cabe en una caguama todo lo que siento, todo lo que siento. Esta noche creo que cabe en una caguama todo el universo, todo el universo. No entiendo, no, que por amor he perdido la cabeza. Caí en la trampa de tu hechizo y tu belleza. Oyendo notas de voz con tu canto de sirena. Esta tristeza que me mata y me envenena. Cayendo. Esta noche creo que cabe en una caguama, caguama. Esta noche creo que cabe en una caguama, caguama. Ñaño, vibra, caña, pola, chela, cheve, cachetona, rubia, fresca, espumante. Hoy quien tiene más aguante. Si te duele la cabeza, un clamato con cerveza. Brindemos por la memoria y vamos a chocar las copas. Esta noche creo que cabe en una caguama. Esta noche creo que caguama. Cabe en una caguama. Cabe en una caguama. El 38 está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. En el oeste está la gente. El líder manda, pero vos te quebrás. Oh, ¿y para qué tanto amor? Si de chiquito soy así. Pensa, dice la tele. Yo dije sí, pero no tanto. Boxearon juntos con sus dos hijos. Mientras la guita se le iba por el diván. Casado Bore, dice tu vieja. Y ese tipo por la radio no para de hablar. En tu cabeza hay muchas cosas. La Martita se te fue. Pasa los bares, lo que alcanza. Todo te pesa, pagátela. Fue 38.
Hacemos que tu opinión se escuche. No importa el problema, no importa la solución. En este otoño 2025, súmate al WhatsApp de la radio y conecta con el rock. Teléfono 2966 51 60 51. Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025, hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos. Y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Está comenzando la otra gestión hasta las 9:30 de la mañana desde Radio Nuevo Día 100.9 para gran parte del territorio santacruceño. 8 de la mañana, 7 minutos de este martes primero de... Llegó él, ¿no? ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Muy bien, estoy muy bien y sobre todo escuchando esta cortina porque finalmente llegó el séptimo mes del año y llegó julio. Si hay alguien esperado, es él. Me va la vida, me va la gente de aquí.
Uy, qué tema, Cari. Tremendo, tremendísimo. Escuchalo, Juli. Me encanta, me encanta. Si es natural, me va. Me dan ganas de cantar y hacerme el Julio Iglesias. Me va. Soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor de verdad. De vez en cuando le metemos ahí un Julio Iglesias. Qué lindo, vaya, me encanta. Me gusta mucho Julio Iglesias y ¿sabés qué, Pichón? En este inicio de mes quiero empezar, y esto ni te conté, porque acá tenemos una foto maravillosa que realmente me emociona y me alegra mucho en esta mañana, que no alcancé a compartírtela porque recién nos la envía Mariana. Nora, su mamá, la operaron ayer. No me digas. Y bueno, o sea, sí, sabía, pero no sabía que le habían operado. Claro, nos encontramos con Mariana y nos da la enorme noticia que salió todo bien. Y ella, Nora, es una fiel oyente de este programa. Muy fiel oyente, más que Mariana, ¿no? Ni hablar. Y ella está en la clínica y está con su pantalla mirándonos. ¡Qué grande! En esta mañana de 1 de julio. Así que, Nora, muchas bendiciones, mucha luz de sanación para vos, nuestro deseo enorme, muchísimo cariño y va a estar todo más que bien. Y te dedicamos este tema de Julio Iglesias. Te dedicamos a Julio Iglesias. Uno de los tantos hits y clásicos de Julio Iglesias, ¿no? Que por fin llegó. Por fin al vino. 2025, el séptimo mes del año. Muchos clásicos, La Carretera, ni hablar. Ay, no, me derrito con este tema. Juli. Me dan ganas de cantar. La Carretera. Qué largo es el camino. Qué larga es. Qué larga espera. Ahí manejando, ¿viste? Kilómetros pasando, pensando en ella. Pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo. Pensando en ella. Me sale un poquito, ¿no? Está para el karaoke, ¿verdad? Bueno, acá está despierto nuestro queridísimo amigo, le mando un beso enorme a Gusti Parada, le está diciendo en un grupo que tenemos con otros amigos, con otras amigas, que le dice a Luciana que cuando se despierte y vea el programa, que mire, porque estás cantando vos, ¿no? Y dijo que estabas cantando Julio Sosa, por el tono que pones para claro. Bueno, cantamos un tango si querés, ¿eh? o en el próximo programa. Claro, que se venga para la próxima. Bueno, 8 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Se lo merece Julio Iglesias, tanto esperarlo, claro. tanto meme, ¿no? Desde 2 meses antes, ya en mayo empiezan los memes referidos al mes de julio y a Julio Iglesias. Y ahora encima con las aplicaciones de inteligencia artificial que le pedís, dibujame a Julio Iglesias con frío. Claro. Y te la dibujan y realmente con un parecido de asombra, ¿no? Sí, tremendo. Es tremendo lo que se puede hacer. Mucho. Y se mantiene, todos los años, ¿viste? Sí, y cada vez salen más. Recién me mandaban uno que se vino Julio con una avalancha de memes y está Julio y atrás una avalancha que lo va a tapar en cualquier momento. Pero bueno, el ingenio popular no tiene límites, señores. Lo que sí tiene límites es este programa, porque vamos a ir hoy hasta las 8:30 de la mañana, como lo hacemos cada jornada, cada día de lunes. Hasta las 9:30 de la mañana de lunes a viernes. Bueno, decirles que
¿Vos sentiste tanto frío hoy como ayer? Lo que pasa es que el cuerpo, capaz que estoy diciendo capaz que es una burrada, pero mi cuerpo al menos ya se acostumbra, o sea, ¿sí? No es lo mismo los primeros fríos de 2, 3 bajo cero que ya cuando el cuerpo se va aclimatando. Puede ser. Y puede ya ser. no siento el frío de hoy. ¿Qué tenemos ahora? Ponerle 2 bajo cero, ya no se siente como un 2 bajo cero de hace días atrás. Claro, pero bueno, no, como lo comparamos fríos. con la temperatura de ayer a esta mañana, tenemos una diferencia térmica bastante significativa, ¿Qué ¿no? datos Como 6 tenés grados. vos de Río Gallegos a esta hora? Porque ¿A yo esta estoy hora? viendo acá en dónde? Buider. Háblame. No, si la computadora me lo permite, porque tengo un tema con esta compu. Bueno, todavía no están actualizados los datos de las 8 de la mañana en Río Gallegos a través de la página del Servicio Meteorológico Nacional. Continúan los de las 7 de la mañana que marcaban casi 5 grados de temperatura real, bajo cero, por supuesto, y sin registro de sensación térmica porque prácticamente no hay viento. No, claro, acá Wither me habla de una temperatura ahora, 9 bajo cero, me dice, y 14 bajo cero de sensación térmica. Muchísima diferencia No, demasiada. Sí, con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. 9 bajo cero, Río Gallegos, y 14 bajo cero de sensación térmica, cielo nublado, me dice Wither eso, pero es mucha diferencia. Es demasiada diferencia, sí, tal cual. Vamos a aguantar unos minutos hasta que la página del Servicio Meteorológico actualice. Yo tengo otra app, digamos, de temperaturas y demás, y me marca lo mismo prácticamente que el Servicio Meteorológico, claro, ¿no? 5 grados bajo cero de temperatura real. Ahora, eso sí, a las 8, temperatura correspondiente a esta franja horaria, de las 8 de la mañana. Según el Servicio Meteorológico, el ranking del Servicio Meteorológico Nacional, el ranking de las 8 de la mañana, lo más frío hasta ahora en el país es Trelew, con 11.6 bajo cero de temperatura real y 16.1 de sensación térmica. Puerto Madryn también abajo en este ranking, con 10.5 bajo cero de temperatura real y 18.2 bajo cero de sensación térmica. Sí. De hecho, ¿te acordás que ayer se anticipaban estas condiciones de frío extremo para esa zona noreste de la provincia de Chubut, ¿no? Sí. Toda esa zona, Rawson, Madryn, Chubut, y efectivamente a esta hora tenemos esas temperaturas. E incluso se indicaba como peligro por frío extremo para esa zona de la provincia de Chubut. En realidad, el resto de la Argentina, prácticamente el resto, estaba pintado de color amarillo, también por las bajas temperaturas. Sí. Capital Federal, en la franja horaria anterior, tenía sensación térmica bajo cero en Buenos Aires. Sí, estaban muertos de frío realmente. Y esto que vos decías sobre las temperaturas muy frías, ayer en un intercambio con algunos colegas en un grupo de Facebook que tenemos, nos adelantaban la suspensión de clases por alerta roja en 5 regiones educativas de la provincia de Chubut, por esta alerta que vos mencionabas. Y quienes sí han suspendido las clases en esa provincia es la región 1, que corresponde a Las Golondrinas, la región 2 a Puerto Madryn, la 3 a Esquel, la 4 a Trelew y la 5 a Sarmiento. Es por frío extremo. Claro. A esto se debe esta suspensión de clases, reiteramos, en parte de la vecina provincia de Chubut. En Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora la temperatura es bajo cero, 5 décimas de grado bajo cero, a las 8 de la mañana
en Buenos Aires. Mucho frío realmente, pero nosotros me parece que no tanto. Hemos tenido ya mañanas peores aquí en la provincia de Santa Cruz. 8:19. También le mandamos un beso grande a la paciente que está con Nora, porque no le queda otra que escucharnos. No sé si nos ve, pero escucharnos. Así que pronta recuperación. Les mandamos un beso grande allí a la gente de Medisur. No tiene opciones. No tienen opciones. Están ahí haciendo el relevo entre Mariana y su hermana. Así que un beso grande y todo nuestro cariño. ¿Te parece momento de presentarnos, de saludar a quienes nos escuchan a través de nuestros amigos que nos retransmiten en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz? Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Muy bien, gracias Juli, que está allí en los controles, ya nos puso al aire en streaming y ahora se fue a cubrirnos y está operando técnicamente esto, así que muchísimas gracias a nuestro compañero Juli Quiroz. El comandante viene demorado. Sí, está un poco averiado el comandante, se le averió un poco la nave, va a venir pero dentro de un ratito nada más. 7 grados punto 6 bajo cero la temperatura en este momento en el Calafate. La sensación térmica es de 10.5 bajo cero. La nubosidad, la humedad es del 95%. El viento está calmo en el Calafate. Presión 992,5 hectopascal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy en el Calafate la máxima será de 3 grados centígrados y hay probabilidades de nevadas hacia la noche, de este martes. También la probabilidad de nevada se extiende, o sea, noche de hoy martes, decimos madrugada y mañana, de mañana miércoles, y a la tarde del miércoles se esperan lluvias y nevadas, o sea, a prepararse en el Calafate porque se viene la nieve que después se transformará en lluvias y nevadas también de acuerdo a la altura de la zona, ¿no es cierto? Hablamos de Calafate y zonas aledañas. Muy bien, les proponemos viajar por la provincia de Santa Cruz. Vamos a hacer el recorrido que efectuamos cada mañana. Decirles que actualizó la página del Servicio Meteorológico Nacional 5 grados 6 décimas bajo cero. Sí, es la temperatura real aquí en la capital provincial. Eso hace que la térmica esté más baja. 8 grados 2 décimas bajo cero también la sensación térmica. Viento no hay. Del sudeste tan solo una brisa a 6 kilómetros. 95% la humedad y es buena la visibilidad. Río Gallegos también va a tener una jornada fría, fresca, 2 grados tan solo de temperatura máxima. El pronóstico indica que hoy el cielo en general va a estar nublado y no mucho más respecto de las novedades. Jornada fría en la capital provincial. Gregores, a esta hora, según weather.com, amanece con una temperatura de 2 grados bajo cero y la sensación térmica es de 6 grados bajo cero.
El cielo está mayormente despejado. Hay viento del noroeste a 12 kilómetros en la hora. Humedad 64%, nubosidad 20%. Mayormente soleada a la mañana, soleada a la tarde en Gregores. La máxima va a llegar a los 4 grados centígrados sin probabilidades de precipitaciones. Buen día, Puerto San Julián, a los vecinos y a las vecinas de allí, de esa hermosa localidad. La actual, 4 grados bajo cero, esa es la temperatura real, y la sensación térmica 8 grados bajo cero, la humedad 98%, viento del noroeste a 12 kilómetros. Es buena la visibilidad a esta hora. Hoy el cielo va a estar de parcialmente nublado a mayormente nublado y así va a ir sucediendo en el transcurso de la jornada. La máxima pronosticada para hoy en Puerto San Julián, 1 grado positivo. Anticipo que a las 8:30 de la mañana estaremos hablando con Manuel Gómez, un referente del peronismo en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Hoy, 1 de julio, se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. Falleció en el año 1974 y en esta ocasión hay una facción del justicialismo, del Partido Justicialista, entre ellos Manuel Gómez, que ha hecho público un comunicado, ¿no?, diferenciándose de otros sectores del peronismo. Principalmente cuestionan haber dado el sello del Partido Justicialista para reprocharle a la justicia la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y a partir de esta situación y de estos tiempos, de estas internas que está viviendo el peronismo, recordemos que hubo una parte que pidió internas que aparentemente no se la van a conceder, es que están haciendo un nuevo espacio en la provincia de Santa Cruz. Exactamente, MPS, esa es la sigla del movimiento peronista santacruceño, y sobre este tema vamos a estar hablando con él. En Río Turbio la temperatura ahora 3 grados bajo cero, la sensación térmica 7 grados bajo cero, amanece con cielo parcialmente nublado, con viento del norte a 11 kilómetros en la hora. La nubosidad 52%, humedad 88%. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado en horas del mediodía. Después se disipan algunas nubes, vuelve a salir el sol y la temperatura en Río Turbio, la temperatura máxima hoy será de 3 grados centígrados y no hay probabilidades de precipitaciones según Weather.com. Muy bien, nos vamos a Puerto Deseado, que está rompiendo el molde en cuanto a la temperatura, o al menos es la más baja de lo que venimos recorriendo en la geografía de Santa Cruz. La temperatura 6 grados 4 décimas bajo cero. Está muy despejado aparentemente el cielo allí en Puerto Deseado, motivo por el cual se ve que cayó una escarcha enorme, y la sensación térmica a esta hora es de 12 grados 2 décimas bajo cero. Epa, que está frío en Deseado a esta hora de la mañana. 12 bajo cero. 12 grados 2 décimas negativos la sensación térmica en Puerto Deseado. Humedad 73%, viento del oeste a 15 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy 1 grado, pero el cielo en general va a estar parcialmente nublado, sin ninguna otra novedad meteorológica como para contarles. Abrazo a quienes nos siguen de Puerto Santa Cruz, allí en nuestra antigua capital. La temperatura, según Weather.com, es de 6 grados bajo cero y la sensación térmica es de 11 grados bajo cero. El cielo está mayormente nublado, el viento del oeste-noroeste a 11 kilómetros en la hora. La nubosidad, el cielo mayormente nublado a esta hora, parcialmente nublado en horas del mediodía. La máxima hoy en Puerto Santa Cruz, 3 grados centígrados y no hay probabilidades de precipitaciones. Muy bien, les recordamos nuestra vía de comunicación, que no lo hemos hecho todavía. Estamos, por supuesto, a través del streaming, recibiendo sus mensajes. Como nos escribió Tonio, nos dice: buen día, Cari Claudio, ¿qué se sabe del sueldo? Fecha confirmada no hay. ¿Está depositado? ¿Sí? ¿Ya está depositado? Está depositado, sí, sí.
no podemos... No se oficializó, digamos, ¿no? Pero no, eso iba a decir, no se anuncia en general, no se viene anunciando directamente el último día o el primer día hábil del mes siguiente, del mes que tenemos que percibir los haberes, los trabajadores estatales, generalmente lo encontramos depositado. ¿Así sucedió esta mañana? Sí, no podemos confirmar si efectivamente a todos los sectores de la administración pública provincial, pero gran parte que se reportaron hoy por la mañana, sí, daban fe de que ya estaba depositado el haber correspondiente al mes de junio. Bueno, te pasó como a mí, no entraste a tu caja de ahorro, o tal vez no lo utiliza, ¿no? Al home banking, y tenés que ir directamente a ventanilla, así que fíjate, Tonio, porque ya estaba depositado en líneas generales los haberes de los trabajadores estatales santacruceños. Carlos, y apareció Carlos Alberto Vera hace unos días que no lo leía, ¿eh? Carlitos? Buen día, buen programa, abrazos, y también Corina, como siempre, buenos días, un beso grande. Para ustedes que nos ven, que nos escuchan, nos quieren escribir, trasladarnos alguna inquietud, lo pueden hacer como ellos que eligieron nuestras redes, el streaming, y si no, nos escriben a través del WhatsApp al 51 60 51 2966 51 60 51, la vía de comunicación con nosotros, con la otra gestión, pero también con toda la programación de Radio Nuevo Día. Cerramos esta rondita meteorológica con los datos del tiempo de la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. En Perito la temperatura es de 5 grados bajo cero, la sensación térmica es de 8 grados bajo cero. El cielo está despejado, el viento está calmo, la nubosidad bajísima, mirá, 1%, o sea, el cielo absolutamente despejado. Soleada la mañana, y así va a continuar durante gran parte de esta jornada. La máxima prevista hoy en Perito Moreno, 5 grados centígrados, y por supuesto soleada la jornada, sin probabilidades de precipitaciones para este día y también para las primeras horas del día miércoles. Muy bien. En algunos chubascos recién mañana por la tarde. Bueno, vamos a adelantar, ya les anticipamos una de nuestras notas. Otra está referida a una situación gravísima, que nos enteramos anoche que se dio en una escuela, la número 45 de la localidad de Pico Truncado, cuando la directora general de Educación Regional de Zona Norte dio a conocer a través de redes, y nosotros nos enteramos a través de un medio, ¿no? No recuerdo. Sí, la prensa de Santa Cruz. Perfecto. De Caleta Olivia. De Caleta Olivia. Bueno, esta situación se dio, reitero, en la escuela 45 de Pico Truncado, y esta funcionaria del Consejo Provincial de Educación, María Mercedes Barrio Nuevo, reitero que es directora regional, directora general de Educación Regional Zona Norte, indicó que en ese colegio se encontró abiertas las hornallas del establecimiento. Esto sucedió durante horas con la pérdida de gas que esto generó. De una cocina industrial. Exactamente, y que podría haber sido claramente una tragedia. Hay muchos comunicados de repudio. Por ejemplo, el municipio de Puerto San Julián expresa su más enérgico repudio ante el gravísimo hecho ocurrido en la escuela provincial número 45 de la localidad de Pico Truncado. Dice este comunicado: la educación no se sabotea, la vida no se amenaza, la democracia no se intimida. Frente a quienes no conocen límites, la respuesta debe ser una sola: justicia. Replica en sus redes sociales la Municipalidad de Puerto San Julián, por citar algunos, pero hay varios organismos, funcionarios y municipios también que reflejan este hecho, del cual estaremos hablando dentro de algunos minutos. De muy pocos minutos, así que quédense acompañándonos. También anticipamos que vamos a estar en comunicación telefónica con el vicepresidente de la Sociedad Rural de la ciudad de Río Gallegos, Brian Watson. Vamos a hablar sobre esta
¿Barrera? ¿Todavía tenemos barrera sanitaria? La flexibilización de la barrera me parece sanitaria. Que es mucho más apropiado hablar de esa, ¿no? Sí. Bueno, esto es para el ingreso de carne con hueso hacia la región. Recordamos que la Patagonia es zona libre de aftosa sin vacunación y ahora se ha permitido el ingreso de ciertos cortes con huesos, fundamentalmente si hablamos de huesos planos. Esta es la nueva modalidad, así que vamos a estar hablando con Brian Watson sobre este tema también en el transcurso de nuestro programa. Los próximos días, gobernadores de la Patagonia, atentos a esta situación, se van a estar reuniendo en Gobernador Costa. Gobernadores de la Patagonia en Gobernador Costa, entiendo que el 4 de julio. Ajá. Perfecto, por este tema. Por este tema, tal cual. Bien. Gracias por acompañarnos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, para la industria, para la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Sandin SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Por ejemplo, grandes proyectos mineros. Sé que está construyendo obras en otros proyectos fuera de la provincia de Santa Cruz. Sandin Hermanos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social. Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, que sorteó anoche. Rebingo también sorteó anoche. Mini Bingo sortea el jueves y la que más paga, con 4 sorteos diarios, la quiniela santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable. Con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. De la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Muy buena ¿qué es? Una blusita, una remera con un chaleco precioso de Etam, ¿verdad? Sí, elegí este modelo, bueno, porque estas mañanas tal vez son un poco fresquitas y hay que venir abrigado, pero bueno, aquí tenemos suerte que está muy linda la temperatura en Nuevo Día, en nuestra casa. Estaba buscando para contarles ¿cómo se llama este modelo? La remera se llama Jade y es un animal print muy lindo en tonos de verde, como verde también oscuro es este chaleco hermoso, precioso. Se llama, está como campera, pero es un chaleco marín que tenemos elegido, que hemos elegido para esta jornada, así que ahora me lo voy a sacar, así pueden ver esta remera que va con todo. Te pones un jean, te pones un pantaloncito de vestir, si tenés un compromiso un poco más formal,
y quedás espectacular. Todo lo conseguís en Etam, en Kirchner y San Martín, aquí en Río Gallegos. Te invito a pasar por la fanpage de Lotería de Santa Cruz. Ahí está el extracto del sorteo de anoche del Telebingo santacruceño con premios que salieron acá en Río Gallegos. Por ejemplo, 300.000 pesos. La línea de la primera ronda, cartón 9.127. El bingo de la primera ronda salió en Perito Moreno. Atenti, cartón 2.522. 600.000 pesos. La segunda ronda, la línea se fue para Puerto San Julián, cartón 9.648. El bingo de 800.000 pesos se fue para Río Turbio, cartón 7.843. La tercera ronda, la línea 500.000 pesos salió acá en Río Gallegos, cartón 6.013. Y el bingo, 1 millón de pesos se fue para Río Turbio, cartón 6.466. En la cuarta ronda, la línea fue compartida entre dos cartones, el cartón 1.525 y el cartón 8.455. Y el bingo, los 3 millones de pesos salieron acá en Río Gallegos, cartón 5.815 vendido en esta ciudad. 3 millones de pesos, no salió el 0 kilómetro, así que el próximo sorteo se estará jugando a la bolilla número 41. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan aquí en la otra gestión cada mañana. Bien, ahí ya está Juli, atento a nuestra primera comunicación telefónica, que en instantes ya vamos a avanzar en eso, pero mientras tanto queríamos comentarles uno de los temas que sin lugar a dudas marcó la agenda informativa, sobre todo ayer por la tarde, cuando conocimos esta decisión de la justicia de Estados Unidos de que ordenaba a la República Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF. Consecuencia de malas decisiones, evidentemente, que tomaron funcionarios de nuestro país cuando Cristina Fernández era presidenta y, bueno, esto en consonancia con Axel Kicillof, claro, ¿no? Claro. Funcionario de su gobierno. Hablamos de la etapa de expropiación de la petrolera, ¿verdad? Exactamente. Estaba leyendo distintas crónicas respecto de esta situación, pero había una que me pareció muy buena como para comentarla, que fue publicada por el diario El País, firmada por Federico Rivas Molina. La avanzamos después porque ahora tenemos la nota que habíamos prometido, pero vamos a dedicarle unos minutos por la significancia, la importancia que tiene esta decisión inédita de una jueza de Estados Unidos de ordenarle al Estado argentino que entregue más de la mitad de las acciones de YPF a, bueno, fondos buitres. Recuerdo en el 2012 cuando Kicillof, uno de los impulsores de esta expropiación, decía, no, acá vamos a expropiar a esta empresa con el reglamento de nuestro país, de no con el reglamento de YPF, porque si no... Claro, no era necesario Claro. cumplir Claro. el propio estatuto de YPF. Exactamente. Él trataba de tarados. Él tenía un a los que estatuto pensaban. propio. Ahora estamos pagando las consecuencias y ahora ¿sabés cómo se excusa a Kicillof? Diciendo, no, hay un topo en el gobierno nacional que quiere entregar la empresa estatal a fondos buitres. Bueno, avanzamos en un ratito en ese tema porque ahora ya nos está escuchando Manuel Gómez, hombre referente del movimiento peronista en la provincia de Santa Cruz, justamente hoy que se cumple un aniversario más de la muerte del general Juan Domingo Perón. Ya habíamos anticipado el lanzamiento de el movimiento peronista santacruceño del que Manuel forma parte. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día, bienvenido a la otra gestión. Claudio Lobos, Karina Taberne, te estamos saludando.
Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Nosotros bien, nos va bien. Me parece que mejor que a vos. ¿Qué te pasa? ¿Estás un poco engripado? No, estás bien. Levantado. Está bien. Normal. A esta hora cuesta un poquito. Claro. Manuel, bien. Y viendo si Destacábamos si volvió el agua, pues se me escarchó todo. Qué problema, qué problema. Decíamos hoy un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, ¿verdad, Manuel? Sí. Hoy es un día importante para los peronistas, donde, falleció el 1 de julio el general Perón, hace 51 años, me parece, sí. En el 74, es verdad. Claro, sí, 51, exactamente. 51, sí. Manuel, bien, anticipábamos también que en esta fecha hicieron público un documento expresando un repudio contra quienes lideran hoy el peronismo en la provincia de Santa Cruz, el Partido Justicialista, en principio por no haber convocado a elecciones internas, ¿verdad? Sí, lo venimos pidiendo desde la fecha correspondiente, ¿no? Creo que el 17 de abril le hicimos una nota a la gente del Partido Justicialista, porque el 17 de agosto hay que presentar los candidatos a diputados nacionales. Entonces ahí había un tiempo, 120 días antes, había un tiempo suficiente como para hacer una interna normal, claro. Un cronograma electoral de 90 días. Claro. Fíjate que ellos esperaron hasta el 17 de mayo, donde ya ahí para convocar a un congreso, congreso que aparte de amenazas de expulsiones, sanciones y suspensiones de las fichas de afiliaciones de muchos compañeros, decían 360. Sí. Bueno, eso es lo único que recibimos como respuesta a esas amenazas, donde nosotros éramos uno de los primeros para ser expulsados en el Congreso. Tampoco tenemos ni noticia del acta del Congreso, ni hemos tenido tampoco ninguna notificación de que se nos haya alguna sanción. Que se los haya porque sancionado. Eso es todo mal hecho. Aparte todo mal hecho porque el Congreso no expulsa. El Congreso puede plantear una solicitud dentro del Congreso, y el Congreso lo tiene que pasar al Tribunal de Disciplina, y el Tribunal te tiene que notificar el inicio de un proceso donde indudablemente todo afiliado, todo argentino, todo el mundo tiene derecho a defensa. Sí. Y en esta ocasión, si no hay internas, Manuel, ¿cómo se va a elegir al candidato o a la candidata? Porque habitualmente, no es raro que el peronismo no llame interna, es común, es frecuente que pase esto. No, es común. Sí. No, casi siempre el llamado se hizo, pero siempre ha sido amañado, ha sido oculto. Ahí con un espacio como de aviso fúnebre, para que nadie se entere. Claro. No te dan los padrones, no te dan las planillas. Ellos manejan, la planilla de aval tiene que ser autorizada por ellos. Se regatean en todo, ¿no? Como para que nadie se presente. Esto pasó en el 2023, cuando que se convocaron a la interna, donde surgió esta gente. Tampoco todo con un cronograma superpuesto con la elección nacional y provincial. Fíjate que la elección del partido era el 12 de agosto y el balotaje era el 14 de agosto. Ahí superpuesto 2 días antes, cuando todos los compañeros estaban, además todos los compañeros militantes o importantes que les interesa el partido, en ese momento estaban de candidatos a intendentes, a concejales, a diputados provinciales. Estábamos con la interna para nosotros, que era para cualquier militante lo más importante en ese momento era el balotaje, es definir quién iba a ser el candidato a presidente.
Y bueno, ellos convocaron a interna con un cronograma superpuesto a las elecciones generales, que era toda una trampa para que ellos armen una lista y se proclamen, como lo hicieron, como lista única. Se proclamaron ganadores. Lo mismo hizo Cristina, por eso dice, yo creo que ya no es, pero por eso está la presidencia del Consejo Nacional. Bajaron a este hombre de La Rioja por falta de avales, por ejemplo, esa otra histórica de ellos, que anulan los avales y dicen, no, te faltan avales. Bueno, no me acuerdo el nombre del gobernador de La Rioja, y se proclamó ella el presidente del Consejo Nacional. Así. Quintela. Esta es así, Quintela. Claro. Esta es la situación que ellos generaron, y ahora justo Grasso dijo hace unos días a un periodista de que ellos, una comisión de notables, que era Grasso, Belloni, fundamentalmente, y algunos más, iban a designar los candidatos a diputados nacionales del Partido Justicialista. Bien, y entonces... Además, Manuel, y entonces, con así lo hacemos puntual, con este cuadro de situación, ustedes, un grupo de peronistas que no se sienten representados por esta actual conducción, decidieron encarar un nuevo proyecto denominado Movimiento Peronista Santacruceño. Sí, el mandato partidario, que nadie lo ha dicho, eso ya está por cumplir los 2 años de mandato que tiene nuestra Carta Orgánica, que nunca han podido modificar, porque nunca han podido juntar los 2/3 de los congresales para modificar la Carta Orgánica. La Carta Orgánica tiene 2 años de mandato. Vencen el 6 de noviembre de este año. Y tienen que llamar a internas para autoridades partidarias. Ahí no van a poder zafar mucho. Hay que llamar internas. Será el 6 de noviembre, será el 1 de marzo del otro año, pero siempre acostumbra a pedirle a la justicia la prórroga del mandato por 1 año, pero en el 2006 va a tener que haber internas partidarias para elegir la renovación de las autoridades partidarias. Por eso nos vemos ante esta situación, ante seguramente estos candidatos a diputados nacionales, a los cuales lo expresamos en el documento, de que no nos sentimos representados, y veremos, cada uno en conjunto apoyaremos a alguien o en forma individual, cada agrupación, cada compañero apoyaremos a alguien, veremos quién está bien, no sabemos quiénes son los candidatos, ¿no? Manuel, por último, también en este documento denuncian la utilización del sello del partido, o sea, del escudo del peronismo para respaldar públicamente a la expresidenta Cristina Fernández, condenada por hechos de corrupción. Ustedes cuestionan el uso del sello distintivo del peronismo para respaldar y para justificar y para repudiar a la justicia, ¿no es cierto? Eso lo cuestionan ustedes. No, repudiar. Sí, ellos usan. Cristina no es. Si fuera una presa política, como alguna vez fue proscripto políticamente el general Perón, se generaron todos estos hechos de su vuelta el 17 de noviembre, que para nosotros es el Día del Militante, cuando lo esperamos en Ezeiza. Y Cristina es una presa común, una chorra. Sí. Robó y está presa todavía, con algunos privilegios, pero presa. O sea, el partido, lo primero que tenía que hacer, cuando nosotros se lo pedimos también hace como 2 meses atrás, de que se plantee, cuando hablaban de expulsiones nuestras, digo, muchachos, planteen la expulsión de Cristina, porque Cristina es afiliada al Partido Justicialista de Santa Cruz, está afiliado en Río Gallego, porque uno es afiliado donde tiene su domicilio.
Claro. Cambias de domicilio, la justicia electoral te cambia el domicilio a donde vos cambiás tu domicilio. Por eso, qué sé yo, hay anécdotas de compañeros que cambiaron su domicilio para alquilarle un departamento al hijo, a la hija en Córdoba, porque se fue a estudiar, y ni cuenta se dieron. Así que cuando iban en la lista nuestra, la justicia lo bajaba, porque si no, este señor tiene domicilio en Córdoba. ¿Me entendés? Y vivió todo su vida en Gallego, lo hizo por alquilarle algo a sus hijos para estudiar. Bien. Manuel, bueno, agradeciéndote. Afiliado en Río Gallego. Claro. Y creemos que el partido, que además lo hace con Cristina, porque también es afiliado en Río Gallego, Lázaro Báez también es afiliado, Devido también es afiliado, López también es afiliado, Periotti, o sea, no toman la misma actitud entre ellos mismos, sino que acá la única perjudicada es Cristina. Cristina está presa por hechos de corrupción. No puede estar menos, yo creo que ya la quieren sostener de presidenta del partido, si ella por la bajada del padrón electoral de la Argentina. Ya que no puede ser presidenta del partido, tampoco es hoy, pero bueno. Eso con su relato, y hoy me estaba desayunando con los relatos de Kicillof. Ellos como convierten todo en positivo para ellos, fue todo positivo. Kicillof nos embargó YPF, ahora está. Espero que podamos salir de esas situaciones. Manuel, te agradecemos muchísimo este contacto y la vamos a seguir en otro momento para ver cómo evoluciona y la aceptación de este espacio que están haciendo dentro del justicialismo santacruceño, movimiento peronista santacruceño, que lo conforman varias agrupaciones e unidades básicas. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Sí, nosotros lo largamos y ya van a ver esta semana, digamos, muchas adhesiones de compañeros de las distintas localidades para constituir esto como línea interna del Partido Justicialista para participar de las elecciones de renovación de autoridades. Para eso nos estamos organizando. Muchas gracias. Bueno, gracias, chicos. Gracias, muchas gracias, Manuel. Gracias. Manuel Gómez, referente del Partido Justicialista en la provincia de Santa Cruz, en La Otra Gestión. La Otra Gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Bien, gente, 8 de la mañana, 56 minutos en la República Argentina. Nos vamos a tomar unos minutos justamente para avanzar en este tema que estábamos adelantando antes del contacto con Manuel Gómez, y fue este cimbronazo que recibió la República Argentina luego de la decisión que conocimos ayer por la tardecita, de una jueza de Estados Unidos que ordenaba a la República Argentina o al gobierno argentino que entregue el 51% de las acciones de YPF para cancelar una deuda. Y elegimos para ilustrar esto algunos extractos de una columna que firmó Federico Rivas Molina para el diario El Mundo, para el diario El País de España. Él lo ilustraba y contaba la situación de la siguiente manera. Argentina ha recibido ayer lunes un durísimo palazo, vendría a ser, ¿no? Él lo dice bien español, un varapalo en los tribunales de Nueva York. La jueza Loreta Presca ha ordenado al Estado argentino que entregue el 51% de las acciones que tiene la petrolera YPF, estatizada parcialmente por el gobierno de Cristina Kirchner allá por el año 2012, como recordabas, Pichón, cuando el accionista
de control era Repsol. Los títulos se usarán, estos se refiere a las acciones, se usarán como parte de pago a los beneficiarios de un fallo que data desde el mes de septiembre del año 2023, en el que esta misma jueza había condenado a la República Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los accionistas que se consideraron afectados por el proceso de nacionalización o de estatización que decidió en su momento Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y cuyo brazo ejecutor o mentor o inspirador fue el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Argentina, sigue diciendo la crónica del diario El País, no cederá sus acciones de inmediato porque el fallo es apelable, pero supone una puerta que se cierra a la estrategia legal del gobierno argentino. El presidente Milei ya se pronunció en X ayer que adelantó que el gobierno va a apelar el fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Fue la única línea que dedicó el presidente a la estrategia oficial en un posteo que usó para despotricar contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era ministro cuando se expropió YPF. Esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Kicillof. Yo avisé que el soviético es un pelotudo, escribió así el presidente de la Nación, fiel a su polémico estilo. El fallo de la jueza de hace 2 años, de 2023, consideró que en el momento de la expropiación, Argentina tendría que haber ofrecido el trato que dio a Repsol, el mismo trato o usar la misma vara para el resto de los accionistas, tal como lo establece el estatuto de YPF cuando se traspasa más del 15% de las acciones. Argentina intentó desde el principio imponer el argumento de que la causa debía saldarse en los tribunales locales y que la expropiación de YPF había cumplido con todas las normativas legales, incluido un pago de 5.000 millones de dólares a Repsol. Pero lo cierto es que no trató a todos los accionistas de la misma manera. Bueno, lo decíamos hace unos minutos atrás, lo que dijo en su momento Kicillof, que ahora se está transmitiendo tipo en cadena nacional, ¿no? Que el tipo entendía que era una boludez o que era para tarados pensar que había que cumplir con el estatuto de YPF. Bueno, la jueza no lo interpretó como Kicillof y ahora cae esta resolución sobre las arcas de la República Argentina. Presca, ¿y por qué decimos esto? Porque Presca, así es el apellido de la jueza, dejó a YPF fuera del litigio. El tema no pasa ahora por YPF, sino que es contra el Estado argentino. Y es justamente el Estado argentino y no la empresa quien deberá pagar la indemnización. Lo que sí le dice es que esa deuda la pague con las acciones de YPF. De la empresa, claro. Ahora, bueno, obviamente llegará una instancia de apelar y de tratar de negociar. Claro. Lo cierto es que Argentina va a tener que hacer un desembolso. ¿Va a ser en acciones de YPF? Seguramente no, pero lo va a tener que hacer de una u otra manera. Bien, Cari, sí. Perdón, Sí, Clau, porque... agregando a esto, hay que decir que el fondo buitre que se lleva, digamos que se ve beneficiado con este fallo, que se llama Buford Capital, en realidad son dos abogados, son abogados que le compraron en su momento la deuda a Petersen, al grupo Petersen, que había entrado también medio por la ventana, metido por el gobierno de turno,
y que no tenía los fondos en principio para hacerlo, de hecho tuvo que vender activos y que por $2 millones compró ese litigio y hoy podría llevarse 16.000 millones. Claro. Esas son estrategias de buitres, claramente, pero bueno, también saben a dónde ir, y bueno, y la justicia en este caso, la norteamericana, los está amparando. Obviamente, como decía Cari, la Argentina va a apelar este fallo, lo adelantó ayer Javier Milei, pero yo también quiero acotar, y que no nos olvidemos, que esta estatización de YPF fue avalada por el Congreso de la Nación, por senadores y por diputados. No fue inconsulta, no fue cuestión solo de Cristina y de Kicillof. No, claro, lo festejaron como si fuera un campeonato del mundo. Acuérdense, este proceso fue en el 2012, durante el gobierno de Cristina, cuando el Estado argentino decidió expropiar el 51% de las acciones de... ¿Se acuerdan cómo lo festejaban? En su mayoría estaba en manos de la empresa española Repsol. El proyecto de ley de expropiación fue presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en abril del 2012 al Congreso, fue aprobado por el Senado el 26 de abril del 2012 con 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Fíjense la mayoría, 63 a favor de 72 senadores. Y luego fue aprobado por la Cámara de Diputados el 3 de mayo del 2012 con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. Y finalmente fue promulgado como la ley 26.741. O sea que tuvo un apoyo contundente de los legisladores nacionales también. Totalmente. Y ahora, ¿de qué nos disfrazamos? Bueno, primero de abogados para tratar de apelar y que pese también a la recomendación que había hecho el Estado norteamericano en cuanto a su Departamento de Justicia para que se tenga en cuenta la posición y los argumentos argentinos, a la jueza nada de eso le importó y le dio la razón a estos fondos buitres. Bueno, ahora a apelar y a tratar de negociar de la mejor manera, porque como si algo nos faltara a los argentinos, bueno, nos falta plata para hacernos cargo de esta situación. Lo que aún queda por definir, el principal escenario de esta causa es la apelación de Argentina al fallo de primera instancia de la jueza Presca, ¿no? Se supone que la Corte de Apelaciones de Nueva York podría definirlo en un año. Ese es el plazo establecido aproximado. Aún faltan pasos como presentar los argumentos orales, por ejemplo. Bien. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿te parece, Pichón? Como quieras, sí, porque teníamos una entrevista pautada, pero... ¿Qué me dice nuestro entrevistado? Que ya está. No sé qué hacemos, la dejamos para mañana. No sé. Vamos, si querés, con unos minutos. Mientras decidís, vamos a contarles a ustedes algo que les decíamos en estos días, que se había tratado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz el jueves pasado. Fueron varios los temas interesantes que se dieron. Si bien aquí en la programación de Nuevo Día avanzaron en esto, nosotros no lo habíamos compartido con ustedes y nos parece muy significativo que se haya aprobado un proyecto que garantiza la cobertura básica obligatoria en salud mental para todos los afiliados a la Caja de Servicios Sociales. Fue en la Cámara de Diputados que el jueves pasado lo que era el proyecto de ley, ahora ya convertido en ley, el 125/25, que fue presentado por la diputada Agostina Mora, establece, esto es lo que propicia y recibió el acompañamiento de todo el pleno de esa legislatura, establece la cobertura básica obligatoria en salud mental para todas las personas afiliadas a la Caja de Servicios Sociales. Este proyecto busca dar celeridad y seriedad a una problemática
que afecta a muchas familias, especialmente después de la pandemia. No podemos permitir que la falta de cobertura limite el acceso a tratamientos básicos para personas que las necesitan de manera urgente. Esta ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados el jueves pasado especifica la cobertura integral de 4 grupos de medicamentos esenciales. Hablamos de antidepresivos, estabilizadores de ánimo, antipsicóticos y ansiolíticos y sedantes. Finalmente, la iniciativa fue sometida a votación y obtuvo 23 votos a favor. Fue por unanimidad. Y además, se acordó la omisión de la lectura porque estaban todos de acuerdo con este tema que ya había sido tratado en las comisiones. De modo que la provincia de Santa Cruz, con esta norma, garantiza la cobertura básica obligatoria en salud mental para los afiliados de la Caja de Servicios Sociales. Bien, 9 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Paso por la primera plana del diario nuevodía.com.ar, uno de los temas que está destacando. Estos son los nuevos precios del combustible en YPF acá en Río Gallegos luego de la suba. Desde este martes 1 de julio, YPF incrementó un 3,5% el precio de sus combustibles en todo el país, ¿no? Es lo que dice el diario nuevodía.com.ar. La medida responde a una actualización programada que tiene en cuenta varios factores clave: la evolución del tipo de cambio, la cotización internacional del barril de petróleo, el precio de los biocombustibles y los impuestos específicos del sector. De acuerdo al relevamiento, hizo el diario Nuevo Día, los precios quedaron establecidos de la siguiente manera: Infinia Diesel, 1.532 pesos el litro. La Infinia, que es la nafta Premium, 1.327 pesos por litro. Y la Super, esta es la que cargamos nosotros, está en 1.038 pesos el litro. Este incremento se suma a una larga serie de aumentos que viene afectando el bolsillo de los consumidores desde el año pasado en un contexto de inflación acumulada y recomposición del sector energético. O sea, 1.038 por litro, llenar un tanque de 50 litros promedio, ponerle casi 60 lucas, ¿no? 50 y pico mil pesos. Ay, Dios mío, sí, carísimo. Bueno, también hay que decir que este mes de julio es un mes donde se van a dar muchos incrementos de precios que están regulados, Este va a ser el mes. No solamente combustibles, hablamos de tarifas, luz, gas, agua, prepagas, colegios subvencionados. Bueno, lamentablemente julio llega también con varios aumentos, que los vamos a ir sintiendo sin lugar a dudas ese impacto. Grave denuncia penal contra un intendente por presunta corrupción que alcanzaría a su pareja y a la propiedad de una empresa. Esta noticia viene de El Chaltén y la replica el diario Nuevo Día. El concejal Ignacio Moreno Huello denunció penalmente al intendente de esa localidad del Chaltén, Néstor Tico, por presunta corrupción sistemática. Lo acusa de direccionar contrataciones municipales hacia empresas vinculadas a su pareja, también funcionaria, y de explotar ilegalmente la cantera municipal. Pide su indagatoria, el allanamiento de su domicilio y la inhibición de bienes. Otro de los temas que está destacando el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana. En un escrito de 42 hojas, el edil detalla lo que considera una matriz de corrupción sistemática, estructurada e inescrupulosa, operada desde el Ejecutivo Municipal.
El documento incluye pruebas, fotografías y solicitudes concretas de investigación judicial. Uno de los ejes de la denuncia es el direccionamiento de contrataciones públicas hacia la empresa Piedrabuena SAS. El caso se remonta al 30 de abril del 2021, cuando la Secretaría de Obras Públicas solicitó la contratación de un rodillo compactador con especificaciones técnicas tan particulares que solo una firma podía cumplirla. ¿Cuál era? La firma esta Piedrabuena SAS. Según el concejal que denuncia este tipo de maniobra, evidencia un direccionamiento contractual irregular. El edil también recuerda que en el año 2022 sus padres Ricardo Sánchez y Antonella Marangeli también presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que emitió observaciones críticas sobre este tipo de contrataciones. Pese a ello, el municipio continuó contratando a la misma empresa. Son algunos de los argumentos expuestos en esta denuncia. Otro punto grave de la denuncia es la constitución de la empresa Piedrabuena SAS. Un día antes de la asunción de Ticó como intendente, en diciembre del año 2019, ese fue el día de la constitución legal de la empresa, su administrador, Pablo Muñoz, trabaja además como operador de maquinaria en la empresa Vial, cuyo nombre de fantasía pertenece a Durán Fernández, pareja del intendente y directora de bromatología del municipio. Ambas empresas operan desde el mismo predio, el domicilio particular del intendente. Es muy evidente esto, ¿no? Para Moreno Huello, el concejal que denuncia, esto revela un entramado de simulación empresarial para canalizar recursos públicos hacia allegados y beneficiarse directamente. Es uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar. Hay más argumentos en esta denuncia: obras inconclusas sin reclamo, la explotación ilegal de la cantera municipal, entre otros. Piden la indagatoria, el allanamiento y la inhibición de bienes del intendente del Chatel, Néstor Ticó. Bien, más información la pueden encontrar y el seguimiento de esta noticia en, como les decía recién Claudio, en el diario nuevodía.com.ar. Bueno, le agradecemos mucho a ustedes que nos están acompañando en esta jornada. Gracias por sus mensajes. ¿Qué nos decía más tempranito María Barrientos? Buen día, sobrinos, nos decía María, la tía. Te reconoce, ya te integró a la familia. Un beso grande. Alcira desde Córdoba nos decía buenos días, que tengan buen martes igualmente. Graciela nos decía: hola, buenos días chicos, ¿está confirmado el pago en Río Gallegos de los municipales? Sí, ya está depositado, Graciela. Perdón, déjame que acote algo. Está confirmado el pago de los provinciales, no sé si de los municipales. De los municipales ¿también? Está confirmado, sí. Bueno, está confirmado, está confirmado. Porque mientras tanto, bien. Nosotros ya hicimos las averiguaciones a varios municipales de Río Gallegos que nos confirmaban que ya habían percibido sus saberes y que ya estaban depositados. Perfecto. Así que por eso lo asegurábamos. Ya están cobrados los trabajadores de la capital de la provincia de Santa Cruz, de este municipio. Bien, bueno. Para sincerarnos, nosotros habíamos dicho que íbamos a tener 3 comunicaciones telefónicas. Tuvimos la primera con Manuel Gómez y nuestros entrevistados, los otros 2 entrevistados, bueno, no nos han podido atender por distintas situaciones. Sí, no al menos en el horario que lo teníamos previsto. Uno de esos casos particularmente nos preocupaba, así habíamos presentado esta nota, por la denuncia que había hecho una funcionaria del Consejo Provincial de Educación respecto de un presunto atentado que se dio en la escuela primaria provincial número 45 de Truncado.
Es una situación compleja, que no sé si vos tenés ahí la nota de la prensa de Santa Cruz como para que le podamos contar un poco más a la gente de esta situación, porque realmente nos enterábamos anoche a última hora y nos contactamos con esta funcionaria, hablamos de María Mercedes Barrio Nuevo, con quien teníamos pautada una nota para esta mañana. Ella es la directora general de Educación Regional. Se había comprometido a atendernos, de hecho de zona norte, con quien teníamos pautada una nota a las 9:10 de esta mañana, y ahora lamentablemente no nos atiende el teléfono. Hay una nota en el diario La Prensa de Santa Cruz que refiere a esta situación. Jugar con gas no es protesta, es un crimen, dice esta nota, que es de un medio de Caleta, ¿no? De zona norte. En Santa Cruz se cruzó un límite inaceptable. Bueno, claramente está editorializada esta nota, ¿verdad? El sábado 21 de junio, la escuela provincial número 45 de Pico Truncado fue escenario de un hecho gravísimo. Una cocina industrial fue encontrada con todas sus hornallas abiertas, liberando gas durante horas dentro del edificio. No fue un accidente, no fue una falla técnica, fue un acto de sabotaje. Frío, calculado y cobarde, un crimen que pudo costar vidas, dice esta nota. El sistema de seguridad de la empresa Rams dio la alerta a las 10 de la mañana. Al ingresar el personal no encontró puertas forzadas, ni vidrios rotos, ni objetos robados. Lo único que encontraron fue el olor penetrante del gas y un mensaje implícito. Esto es lo que somos capaces de hacer. La tragedia no ocurrió de milagro, pero la amenaza fue clara y la intención brutal. ¿Quién está tan podrido por dentro como para convertir una escuela en una bomba de tiempo? Se pregunta esta nota de la prensa de Santa Cruz. ¿Quién cree que el miedo, el caos o la muerte pueden ser una herramienta válida en una disputa política? Lo que pasó en Pico Truncado no es una denuncia, no es una manifestación, no es una consigna sindical, es terrorismo doméstico, es sabotaje contra el Estado, contra la comunidad educativa y sobre todo contra la vida de niñas y niños. La directora regional de Educación Zona Norte, María Mercedes Barrio Nuevo, que se había comprometido a salir con nosotros y ahora no nos atiende el teléfono, lo dijo con claridad. Esto no puede quedar impune. Y tiene razón, porque si el gas se naturaliza como amenaza, lo próximo puede ser fuego o sangre. La provincia está en pie, reconstruyendo un sistema educativo con hechos concretos, obras, presencia, gestión. Hay errores, sí, pero lo que no va a permitir es que la respuesta a un reclamo, a una diferencia o a una interna, sea poner en peligro la vida de menores. Este acto debe investigarse hasta las últimas consecuencias, no solo para identificar a los responsables, sino para marcar un límite como sociedad. Porque el que juega con gas en una escuela no está protestando, está atentando, y eso no se discute, se condena. La educación no se sabotea, la vida no se amenaza, y la política, que apesta a miedo y violencia, debe ser desterrada. Santa Cruz no va a retroceder. Y frente a quienes no tienen límites, la respuesta debe ser una sola: justicia. Es una nota de la prensa de Santa Cruz que refiere a este hecho ocurrido en la escuela número 45, escuela primaria número 45 de Pico Truncado. Bien, gravísimo, claro está, no hace falta agregar demasiado más, por eso nuestra intención de poder avanzar y de profundizar, pero bueno, lamentablemente no lo hemos podido hacer. Ayer el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, desistimos, Juli, no te preocupes, ya está, cambiamos de tema. Te decía que ayer el gobernador Claudio Vidal, ¿te acuerdas que había convocado a directores de los hospitales de distintos puntos de la provincia de Santa Cruz
para hablar justamente de las políticas sanitarias. Se reunieron en Caleta Olivia. Fue el mandatario provincial quien encabezó la jornada de trabajo con directores de hospitales públicos de toda la geografía provincial, o al menos de casi toda. El sistema arrastra problemas desde hace muchos años, pero no venimos a describirlos, sino a resolverlos, dijo el gobernador, quien puso el foco en la dificultad para que los profesionales se radiquen en la provincia y en la importancia de desarrollar estrategias para acompañar y sostener la permanencia de los mismos. Cuando el hospital público no responde, el paciente va al privado y esa deuda la termina pagando el Estado, muchas veces con intereses. Eso se tiene que terminar. Estas mesas de trabajo continuarán semanalmente como parte de una política sostenida para ordenar el sistema y fortalecer la salud pública. Esto es parte de lo que dice el comunicado o el parte oficial, el parte de gobierno. A mí, llamativamente, me sorprendió porque estaba en la mesa principal sentado el gobernador, estaba Mauro, uno de sus secretarios, estaba el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, estaba Laura, a ver si me ayuda Juli. No te escucho, no se te escucha, Juli. Hola. Ahí está. Rodríguez Suárez. Exactamente, Laura Rodríguez, exactamente, que es actual funcionaria. Y después estaban representantes de distintos hospitales. Pero no estaba la ministra de Salud, Analia Constantini. No la convocaron a participar de este encuentro. Es una afirmación. Ok. Y tampoco estaba el segundo en cuanto a la jerarquía en el Ministerio de Salud, el doctor Ariel Varela. No me consta, pero probablemente siga con lo mismo que Analía, ¿no? Probablemente no lo hayan convocado, no sé, eso no lo puedo afirmar. Pero lo de la ministra que pidió la renuncia, recordemos que Analía Constantini pidió la renuncia, todavía no se oficializó como tal. ¿Pidió la renuncia? Sí. ¿Quién? ¿El gobernador le pidió la renuncia? No, ella presentó la renuncia. Ella presentó la renuncia, exactamente. Ah, está bien. Presentó la renuncia, de hecho ya se está por cumplir un mes del pedido de renuncia y la respuesta del gobernador fue espérame unos días, por favor, antes de oficializarla, así consigo algún reemplazante, algún reemplazo. Cosa que todavía no sucede. Cosa que todavía no ocurre. Bien. Pensé que de la reunión de ayer iba a salir probablemente el reemplazo de la aún ministra Analía Constantini. Está en funciones, para que no dejar acéfalo el ministerio, la cabeza del Ministerio de Salud, pero se va a cumplir un mes que presentó la renuncia. Bien, bueno, además de esta información que vos nos brindás y amplía lo que estamos contando, también hay que decir que leyendo sobre el mismo tema, esta reunión que convocó el gobernador en un momento muy difícil para la salud pública provincial, lo que dice Señal Calafate también nos amplía y nos nutre, porque dice que hubo representantes de todos los hospitales de la provincia, con excepciones. No estuvo el Calafate ni la Cuenca Minera. Tampoco estuvieron representados. Es lo que dice ahora Calafate respecto de lo que sucedió ayer en esta reunión en Caleta Olivia que encabezó el gobernador Claudio Vidal con los directores de los hospitales de Santa Cruz, con excepción de Calafate, de la Cuenca Carbonífera, y tampoco estuvo la actual ministra Analía Constantini ni su segundo, el doctor Ariel Varela.
Gracias por acompañarnos todas las mañanas, Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, para la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Atención Santa Cruz, Lotería de Santa Cruz cumple 42 años y lo festejamos a lo grande en Puerto Santa Cruz. Este domingo 6 de julio te esperamos en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, en San Martín 598, para vivir juntos un Telebingo especial inolvidable. Con más de 50 millones de pesos en premios en juego. Seguí la transmisión en vivo para toda la provincia y lo mejor, todo lo recaudado se destina a obras de acción social y salud en Santa Cruz. Sumate a la fiesta. Lotería de Santa Cruz, 42 años cumpliendo sueños. Pasá por la fanpage de Lotería porque anoche sorteó el Telebingo oficial, el Telebingo santacruceño, y allí está el extracto oficial. Hoy ya temprano en la mañana contábamos quiénes fueron los cartones ganadores de las líneas y bingos respectivamente, ¿no? Así que pasa por ahí, salieron premios en Perito, en Río Turbio, en San Julián, acá en Río Gallegos. No salió el 0 kilómetro y tampoco salió el acumulado, el que se juega la bolilla número 40, no salió y aumentó, llegó a 6.100.000 pesos el Telebingo que sorteó anoche, Cari. Bueno, muy bien, gracias a nuestros auspiciantes, gracias a Etam por acompañarme, por vestirme, así que me voy y me pongo mi chalequito. Etam es este chaleco marín verde oscuro divino que elegí para este día martes. Así que nos vamos, Pichón. Sí, la nota con Brian Watson, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, la pasamos para mañana. ¿Sí? Este es un tema que queremos, que estamos siguiendo en realidad, esto que refiere a la barrera sanitaria, que finalmente se da una flexibilización y va a entrar carne con hueso a la Patagonia. Así es. Así que mañana lo estaremos hablando con Brian, si te parece. ¿Sí? Muy bien. Así será, si Dios quiere. Bueno, gente, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Disculpas por la desprolijidad. Es un programa de radio en vivo. Y bueno, y hoy pasó esto que anunciamos a dos invitados que finalmente no pudimos tener. Gracias a ustedes por la paciencia. Los esperamos mañana en la otra gestión, unos minutos después de las 8. Gracias, Juli. Gracias, Rodrigo. Sigan en Arriba al Día 100.9 y nos vamos escuchando a él que llegó hoy. Llegó Julio. Estoy corriendo.